Bueno, ya está grabando y bueno, buenas tardes a todos y a todas los que os habéis conectado y bueno, y a los que nos vais a ver luego esta ponencia. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Yo soy Mariluz Iñarra, que soy la secretaria técnica del COBE. Y bueno, os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web del Beagle a la expedición Trek, pasando por la UPV-EHU para estudiar la vida en contexto. Bueno, antes de empezar con la charla, os quería hablar un poco del COBE. Informaros que celebramos en el Colegio de Biólogos de manera gratuita seminarios web de interés para los profesionales tanto de biociencias y también para el público en general. Y además realizamos muchas otras actividades, ¿no? Como organizamos cursos, jornadas, también defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas. Y bueno, os animamos a visitar nuestra página web para que conozcáis todos estos servicios, ¿no? En cobeeuskadi.es. Y bueno, ya vamos a empezar con la charla. Informaros que al final tendremos solo un ponente. Tenemos el placer de presentaros a Ibon Cancio, que es profesor de la Universidad del País Vasco, es investigador también de la Estación Marina de Plencia y director del Nodo Español del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Y bueno, nos dar a conocer la expedición europea TREC, que investiga la biodiversidad en las costas europeas y que está coordinada por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. También os contará el paso de esta expedición por la Estación Marina de Plencia en septiembre y octubre del año pasado, de 2023. Y bueno, si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y al final de la charla Ivonne os las contestará. Y bueno, damos paso al ponente. Muchas gracias, Ivonne. No, a vosotros. No, lo primero de todo, ser agradecido y dar las gracias por la invitación al COBE. Bueno, la invitación se cursó en diciembre o noviembre, no recuerdo bien, y era en torno a la expedición Trek que nos había visitado durante septiembre y octubre. Y entonces, bueno, yo os voy a poner un poquito de contexto para contaros por qué la expedición Trek vino a la Universidad del País Vasco y contaros qué es lo que se ha hecho. Bueno, el título es un poquito rimbombante, pero bueno, espero que pueda, pueda al menos no perder a los que ya estáis conectados. Se me oye bien, ¿no? Perfecto. Vale. Bien, pues del Beagle a la expedición Trek, pasando por la UPVHU para estudiar la vida en contexto. ¿Qué es la expedición Trek o en qué contexto se da, ¿no? Bueno, el edificio que tenéis aquí a la derecha es la estación marina de Plencia en su formato hardware y en su formato software ahí sobre el agua. Nosotros nacimos en el año 2012, somos una estación marina que lo que estudia es la biología de los organismos marinos cerca de donde viven. Las estaciones marinas biológicas tienen una larga historia de investigación. La primera se fundó en el año 1843, la fundó Jean-Pierre van Beneden en Ostende, pero hace un año celebramos el 150 aniversario de dos grandes estaciones biológicas marinas, como son la Estación Biológica Marina de Roscoff en Bretaña y Stazione Zoologica Napoli, en Nápoles. Señalar que, por ejemplo, Stazione Zoologica Napoli ha albergado entre sus paredes el trabajo de 20 premios Nobel de medicina, uno de la paz. ¿En qué contexto surgen estas estaciones biológicas marinas en el siglo XIX? Bueno, surgen en un contexto de necesidad de estudio de la biodiversidad marina y investigadores de las grandes universidades centroeuropeas necesitaban acceso a estas regiones donde la biodiversidad se encuentra en su apogeo y lo que solían hacer era organizar viajes en verano cuando los alumnos estaban de vacaciones y iban a diferentes zonas costeras con todo su equipo. Imaginaros aquí, por ejemplo, tenéis a Haeckel, que desde Jena pues, viajaba hasta las Islas Canarias o hasta Nápoles con todo el equipo y algunos de sus alumnos a hacer investigación. Bueno, surge la necesidad de ofrecer servicios para estos investigadores que quieren estudiar y surgen las estaciones marinas. ¿Por qué las estaciones biológicas marinas? ¿Por qué son relevantes? Bueno, todos sabéis que el planeta Tierra se debería llamar planeta mar, el 71% de la Tierra está cubierto de mar, y lo que es importante desde el punto de vista que somos biólogos es que la vida surgió en la mar
Y si tenéis en cuenta simplemente la variedad de animales que existen en nuestro planeta, de 36 filos que existen, 34 están representados en la mar, mientras que solo 17 están representados en la Tierra. Por tanto, la biodiversidad en su apogeo se encuentra en las zonas marinas y principalmente en las zonas intermareales, que es donde están sitas las estaciones marinas. Bien, todo en cuanto a la biodiversidad marina empieza con un investigador que todos conocéis, que es Linneo, que en el siglo XVIII empieza con una nueva aproximación taxonómica para la identificación de los diferentes organismos vivos. En el año 1758 publica su sistema Naturae y publica su sistema de identificación de especies binomial. Bueno, en el año 1750 es elegido rector de la Universidad de Uppsala y declara que a él no le va mucho eso de viajar a lugares que hace mucho calor, y lo que hace es enviar a sus alumnos en viajes de exploración. Estos alumnos, a los cuales él mismo en el año 1750 identifica como sus apóstoles, viajan a diferentes lugares del mundo, viajando con la Compañía Sueca de las Indias, enrolados en diferentes barcos. Dos de estos alumnos, por ejemplo, se enrolaron en el primer viaje de circunnavegación de James Cook y en el segundo viaje de circunnavegación de James Cook. Todos los demás fueron en buques suecos. Fueron a diferentes lugares del mundo y lo que hicieron fue recolectar muestras que luego, siguiendo el sistema de Linneo, eran identificados. El sistema Naturae de Linneo, cuando fue publicado en el año 1750, tenía un total de 10 páginas. La última edición publicada por el propio Linneo, publicada en el año 1772, tenía 3.000 páginas e incluía muestras que sus alumnos habían encontrado en sus viajes por el mundo. Señalar que 17 de esos alumnos son identificados como los 17 apóstoles de Linneo y 7 de ellos murieron en sus viajes por el mundo y no volvieron. Lo que sucede es que estos viajes de Linneo, una vez que dos de sus alumnos se enrolan en los viajes de Cook, llaman la atención del establishment del Reino Unido, y se inicia en el Reino Unido, intentan incorporar la aproximación de Linneo a sus viajes de exploración. Y es por lo cual en los viajes de exploración de la Armada Británica tradicionalmente se enrolaba siempre algún naturalista para hacer los estudios naturalísticos que fueran menester. Normalmente se enrolaban como médicos en estos barcos, y este fue el caso de Thomas Huxley, por ejemplo, en el Rattlesnake, pero también fue el caso de Darwin cuando se enroló en el Beagle. Y si a Linneo le debemos nuestra capacidad de nombrar a los diferentes organismos vivos, a Darwin le debemos la teoría de la evolución y la posibilidad de ordenar esos organismos vivos, que sabemos cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Lo que quizás la gente no sabe es que Darwin trabajó con bastantes organismos marinos, e incluso una vez que volvió del Beagle, dedicó su vida a escribir una serie de monografías sobre sobre un grupo animal que solo vive en la mar. Son los percebes, ¿vale? Los cirrípedos. Y sabéis que los cirrípedos, la mayoría de los casos, son organismos hermafroditas, pero volvió con una especie, con un individuo encontrado en una playa en Chile, en el cual no podía identificar la parte masculina y la parte femenina. Lo identificó Mr. Arthrobalanus.
y se dedicó durante más de 15 años a publicar 4 monografías sobre los cirrípedos. Y en cuanto a este Mysteratrobalanus, lo que fue capaz de identificar era que era una especie en transición. Era una especie en transición entre el hermafroditismo y el gonocorismo. En realidad, en esta especie hay los sexos se están separando y existen grandes organismos femeninos que suelen tener sobre ellos parásitos, que son los organismos masculinos. Ante sus ojos, era la evolución pasando en una especie y puede ser el momento de eureka de Darwin que le decidió a escribir con posterioridad el origen de las especies. Bien. Darwin, aparte de ser el gurú de todo, para un biólogo el origen de las especies es el libro más importante, también es la segunda persona en arrastrar una red de plancton en la mar. Cuando Del Beagle sale en el año 1836, sale con una pequeña red de plancton que había desarrollado Thomson en el año 1816 y coge su primera muestra de plancton cuando pasa por las Islas Canarias, y su primera caza es una Portuguese man of war, una calavera portuguesa, y si leéis su diario, bueno, quizás muy inteligente no fue, porque la tocó y cuenta el dolor que le dio al tocarlo, pero es que luego fue menos inteligente porque se llevó los dedos a la boca y cuenta el mal sabor de boca que le dejó. Bueno, con esta red de plancton, Darwin se da cuenta de la riqueza de la columna de agua, cuántos organismos hay en la riqueza de agua, pero no le da no le da, no le otorga una función muy importante. Cuenta que qué maravilla, cuánta vida hay en la columna de agua, eh, eh, pero no se para demasiado a describirlo. Eh, es quizás más tarde cuando se dan cuenta los investigadores de la gran biodiversidad que existe en el plancton marino. Esto me lleva a el siguiente viaje de exploración, que es el primer viaje de exploración eminentemente y 100% científico, que es el viaje del Challenger entre los años 1872 y 1876. El Challenger es el primer buque que parte con una sola misión, una misión científica. Es desposeído de 17 de sus 19 cañones, porque tened en cuenta que el Beagle, un barco de 23 metros de eslora, viajaba con 10 cañones, y aquí tenéis un barco de 62 metros de eslora que solo dejó 2 cañones para poder incorporar un gran número de equipamiento científico. Viajó con todo un equipamiento científico y desarrolló equipamiento científico para la exploración oceanográfica. Con el Challenger y sus viajes y su viaje de circunnavegación da comienzo da comienzo la oceanografía. Realizaron mediciones de profundidad exacta, para que os hagáis una idea. En este viaje se descubrió la fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestro planeta. Se obtuvieron muestras de fondo marino y para ello hubo que desarrollar instrumentos de sondeo. Algunos de estos instrumentos todavía, diferentes variedades de ellas, las utilizamos. Se tomaron temperaturas del fondo y diferentes profundidades. Se recogieron muestras de fauna del fondo mediante dragado y arrastre. Se utilizaron redes de plancton para coger muestras de superficie, muestras de agua. Se midieron condiciones atmosféricas, etc. Se navegó durante 62.000 millas y, lo que es importante, descubrieron vida a 8.000 metros de profundidad, porque hasta entonces se consideraba que por debajo de los 400 metros no existía vida en el mar. Por tanto, no solo que la extensión del océano en el planeta Tierra, sino que existe vida a lo largo de toda su profundidad. Cuando el Challenger vuelve,
vuelve al Reino Unido es muy importante porque da comienzo también a una de las cosas, a uno de los aspectos que en ciencia es muy importante, y es la colaboración internacional. Cuando el Challenger vuelve del puerto de Montevideo, se encuentra en el puerto de Montevideo con otra exploración, una exploración alemana que está también circunnavegando el mar, el Gazelle, y deciden volver a Europa a lo largo de 2 transectos alternativos para obtener más información. El Challenger, cuando vuelve a Europa, al Reino Unido, vuelve con un total de 4.717 especies nuevas, de las cuales no conocemos nada, y en vez de dejarlas en sus universidades, deciden que es muy importante que los diferentes expertos en los diferentes taxones animales del mundo occidental tienen que participar en la descripción de estos organismos. Y se invita a científicos alemanes, franceses, italianos, daneses, suecos, rusos y estadounidenses a la identificación de estos especímenes. Es con la ciencia oceanográfica en el siglo XIX cuando se da comienzo a la ciencia colaborativa a nivel internacional, en un viaje de exploración para el análisis de las muestras obtenidas en ese viaje de exploración. Os he hablado del plancton, pero el plancton realmente recibe su nombre en Alemania, que es cuando se describe en Kiel, que el plancton define a cualquier organismo que se vive en la columna de agua y que no se mueve por su propio albedrío, sino que se mueve a lo largo al tenor de las corrientes, son los organismos errantes, y nace el estudio del plancton no solo para la identificación taxonómica de los individuos que viven, sino para estudiar las cadenas tróficas. Y estudiando las cadenas tróficas nace la ecología como la conocemos hoy en día, nace en Kiel, y el estudio de esas cadenas tróficas se puede utilizar para el estudio de las pesquerías. Y es en el estudio de las pesquerías donde es necesario la colaboración también entre naciones, porque los stocks pesqueros se mueven entre diferentes aguas. Para que os hagáis una idea de cómo se puede aplicar el estudio del plancton a las pesquerías, en los años 20 del siglo XX, en 1920, Smith, un científico danés, descubre dónde se reproducen las anguilas. Sigmund Freud, que se educó como médico, hizo sus primeros trabajos de investigación como alumno de la Universidad de Viena en la estación marina de Trieste. Y su primer trabajo de investigación fue diseccionar los testículos de 400 anguilas para identificar la presencia de espermatozoides. Tras diseccionar 400 anguilas, no fue capaz de encontrar ningún espermatozoide, porque las anguilas desarrollan sus gónadas una vez que empiezan su viaje de migración para reproducirse en el mar de los Sargazos. Y es Smith quien, pasando una red de plancton, descubre las larvas más pequeñas cada vez que está más cerca del mar de los Sargazos. Todas las anguilas europeas, una vez que acumulan suficiente lípido en su músculo, inician un viaje de migración y todas se reproducen en los Sargazos. Y todas las angulas que conocemos son las que volvieron de los Sargazos en un viaje de 1 año o 2 años de migración de vuelta a Europa. Si veis, ahí tengo el logo de Carlsberg, porque toda la investigación que hizo Smith para identificar el sitio de reproducción de las anguilas fue hecha gracias a la fundación Carlsberg. Siguiendo con el estudio del plancton, aquí tenemos otro viaje de exploración
que es el del Discovery, en el cual un joven científico, Alistair Hardy, se enrola para estudiar el plancton de los mares alrededor de la Antártida, para estudiar el estado de las pesquerías de ballenas que se estaban ya viendo reducidas en los años 20 del siglo pasado. Se da cuenta Alistair Hardy que para el estudio del plancton es muy diferente pasar una red de plancton según a qué profundidad y según a qué hora del día. Y se da cuenta que es necesario hacer un muestreo sistemático del plancton para entenderlo. Y durante esta exploración diseña un nuevo aparato, se llama el Continuous Plankton Recorder, que tenéis aquí un esquema. Es un pequeño dispositivo metálico con una seda que se puede llevar, se puede echar por la borda y llevarla a lo largo de la navegación, y va recogiendo el plancton que se encuentra en el agua, y luego se recoge la malla de seda y se puede analizar los organismos que ahí se encuentran. Bien, una vez que vuelve de su viaje con el Discovery, se instaura lo que se llama el Continuous Plankton Recorder Survey, que inicia sus actividades en el año 1931, y desde el año 1931 estos artefactos están siendo arrastrados a lo largo de diferentes transectos por toda Europa. Hay una serie histórica que recoge muestras desde el año 1931. A lo largo del tiempo se han ido incorporando diferentes líneas de ferry que incorporan este aparato a lo largo de, sobre todo en el Atlántico, y desde 1931 se han ido recogiendo muestras de plancton que ofertan servicios en pesquerías, en ecología, para estudio del medio ambiente y en estudio de gestión. Para que os hagáis una idea, con el Continuous Plankton Recorder se registraron los primeros cambios a gran escala en las comunidades planctónicas en el Mar del Norte. Se registraron cambios de plancton debido al derretimiento del hielo ártico. Se recogieron las primeras evidencias de basura en el año 1957, y los primeros pellets de plástico bastante anteriores a esto que ha sucedido en Galicia. Y se recogieron las primeras evidencias de cambios en el régimen ecológico debido al cambio climático. Esta serie histórica permite, mediante el estudio del plancton, registrar efectos del cambio climático sobre la biodiversidad marina. Bien, hace un año publicamos un artículo en Nature Microbiology donde presentábamos cuál era la biomasa total de los océanos, y todo lo que os he comentado de plancton son animales que viven en el agua junto con todos los organismos que todos conocéis: ballenas, delfines, peces Nemo. Pero si tenéis en cuenta la cantidad de carbono que encontramos estos animales, estos representan 2 gigatoneladas de carbono, mientras que del total de la biodiversidad que encontramos en la mar, la mayoría proviene de organismos que no es tan fácil identificar de visu, y son organismos de los que Linneo no dio cuenta. Linneo solo se encargó de la identificación de animales y plantas, organismos eucariotas. La mayoría de la biodiversidad que encontramos en la mar proviene de protistas, que son eucariotas unicelulares, que su cantidad en carbono es tan importante como la que representan todos los animales, pero la biodiversidad es mucho más grande. 1 gigatonelada vendría de eubacterias, 0,3 gigatoneladas de arqueas, y tenemos una gran biodiversidad de virus y de hongos. Tened en cuenta
que cada vez que vais a la playa y os bebéis 1 mililitro de agua, estáis ingiriendo un total de en 1 mililitro de agua, 10 millones de partículas píricas, 1 millón de bacterias y unos 1000 protistas. Por tanto, la biodiversidad que se encuentra en la columna de agua va más allá de la biodiversidad que con técnicas tradicionales de investigación del plancton podemos analizar. Bien, esto nos lleva a los nuevos viajes de exploración del siglo XXI. En el siglo XXI hemos experimentado una vuelta a los viajes de exploración tal y como los hacían en tiempos de Linneo o en tiempos de Beagle, pero son tiempos de exploración genómica. En el siglo XXI ha habido 3 principales viajes de exploración. Uno es el Global Ocean Sampling de John Craig-Venter, el hombre que secuenció el genoma humano, que tras secuenciar el genoma humano circunnavegó el planeta recogiendo muestras de agua y secuenciando el DNA que encontraba en esas muestras de agua a lo largo de 23 países y en 4 continentes, obteniendo un total de 1,2 millones de genes microbianos nuevos. El segundo viaje de exploración científica es el Malaspina, que es un viaje de exploración científico español que circunnavegó el planeta también, recogiendo muestras de agua, y la aproximación al estudio de la biodiversidad marina era mediante secuenciación genómica. Y quizás el más relevante es el Tara. Los viajes del barco Tara. El barco Tara es un barco, pertenece a una fundación francesa e inició sus primeros viajes en el año 2006 y el primer viaje de exploración lo finalizó en el año 2013. El Tara desde entonces ha realizado varios viajes de exploración. En noviembre del año 2023 el Tara hizo 20 años. Su primer viaje fue una deriva polar de 500 días, estudiando el movimiento de las masas polares en el Ártico, pero desde el 2005 al 2013 lo que hizo fue, desde el año 2010 hasta el año 2013, se embarcó en un viaje de circunnavegación en el cual recorrió 125.000 kilómetros, obteniendo un total de 40.000 muestras biológicas. El segundo fue un viaje de investigación para investigar la biodiversidad en el Pacífico, recorriendo 105.000 kilómetros y obteniendo 60.000 muestras biológicas. En el año 2019 hubo un viaje de exploración sobre todo centrado en los microplásticos en el Mediterráneo, con un pequeño viaje para describir un pequeño bloom de algas en la zona de Bretaña. Y entre el año 2021 hizo un viaje de exploración específico sobre los microbiomas marinos. Bueno, son un total de 12 expediciones con 200 paradas en 60 países. Y la expedición Trek incluye al Tara, y esta expedición Trek es la 13ª expedición del barco Tara. Como veis, cada uno de estos viajes en la mar son viajes de expedición que luego traen muestras al laboratorio que se analizan en el laboratorio. Y las flechas en verde es el tiempo que lleva el estudio de estas muestras biológicas. Si os dais cuenta que el Tara Oceans finalizó en el año 2013, todavía se están analizando y se están publicando resultados sobre las muestras obtenidas en esa expedición. Además de realizar aproximaciones de secuenciación genómica, utilizan también tecnologías de imagen cuantitativa y automática para la identificación de especies. Tienen diferentes aproximaciones para estudiar el plancton
en sus diferentes dimensiones. El plancton, en el plancton tenéis desde virus hasta pues, calaveras portuguesas. Del picoplancton al megaplancton hay una gran diversidad de tamaños. Para que os hagáis una idea a escala, la diferencia en tamaño entre un virus y una calavera portuguesa o una medusa que podemos encontrar en el Neuston sería como comparar una mosca de la fruta con el Everest. Eso significa que las aproximaciones metodológicas para el análisis microscópico de estos organismos son muy diferentes. Y si tenéis en cuenta que lo que se hace es identificación de especies mediante secuenciación génica, las técnicas que se tienen que poner a punto para asociar esa diversidad genómica a diferentes especies con diferente morfología deben de ser aproximaciones automáticas. Bueno, pues Tara ha ayudado a desarrollar mucha de esos aparatos microscópicos o de análisis microscópico. Bien, para que pongáis en contexto, Tara, 20 años trabajando, os he contado el Challenger. El Challenger fue un viaje de circunnavegación de 4 años que trajo a Europa 4.700 especies nuevas. Bien, los datos obtenidos ya por el Tara. La información obtenida arroja han descubierto más de 200.000 especies de virus de DNA y RNA, más de 120.000 especies de eucariotas en la zona fótica, en la zona donde entra la luz del sol. 200 millones de genes eucarióticos, 60% de los cuales no teníamos información hasta la fecha. Y 50 millones de genes procarióticos de unas 500.000 especies. Poned en contexto los números y la capacidad de identificación de especies que las nuevas tecnologías nos dan. La cuestión es que con las aproximaciones del Tara se puede poner en contexto toda esta información génica y de nuevas especies para estudiar ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta, cómo se produce oxígeno, cómo se fija el CO2, cómo se produce la deposición de materia orgánica al fondo marino, y esto se puede utilizar también en el contexto del cambio climático. Cómo cambian las relaciones entre especies en un contexto de cambio climático o geográficamente, estudiándolo en un viaje de exploración, digamos norte-sur, cómo la biodiversidad va cambiando a lo largo de las diferentes latitudes o con los ciclos estacionales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Tara, en su viaje de exploración en el año 2013, exploró en 2 lugares que habían sido explorados ya por el Challenger en el año 1876. En la exploración del Challenger se encontraron muestras de foraminíferas que están depositadas en el Museo de Historia Natural de Londres, y en el Tara se encontraron muestras de las mismas especies. Y se ha podido comparar las muestras obtenidas en el año 2013 con las muestras obtenidas en el año 1876, y inequívocamente se ve que en estas especies de foraminíferos que tienen una concha calcárea, el grosor de la concha en el año 1876 era invariablemente mucho mayor que la que es en la misma especie en el año 2013. Es un simple ejercicio que demuestra que realmente el cambio climático existe, la acidificación del mar existe, y esto tiene incidencia sobre la capacidad de los organismos calcificantes de generar carbonato cálcico. Es un simple ejemplo de cómo una aproximación de exploración se puede utilizar para obtener información que en un contexto histórico nos ayuda a entender el cambio climático. Bien, ¿cómo realiza
los muestreos TARA lo que utiliza son, para los muestreos de plancton, utilizan redes de diferente diámetro. Tienen redes también para el muestreo de la zona superficial, es la zona en la cual hay intercambio entre el océano y el mar, muy importante para saber cómo es el ciclo del carbono. Y también tienen sensores, para que os hagáis una idea, tiene una colaboración con la NASA y muchos de la información vía satélite, por ejemplo, de cantidad de clorofila que hay en la mar, ellos, como están en la mar, lo que hacen es trabajos de validación de los datos obtenidos por satélite, muestreándolos in situ. Una vez que recogen las muestras de agua mediante rosetas con botellas Niskin o las redes que hemos visto antes, lo que se hace es el filtrado de las muestras de agua, y aquí tenéis un filtro tras el filtrado donde lo que se encuentran son los organismos que en este filtro, en este caso de 0,2 micras, no han podido pasar. De este filtro luego se extrae el DNA, y una vez extraído el DNA se secuencia, y mediante secuenciación se identifican cuáles son las especies que estaban en la muestra de agua y también cuáles son las funciones biológicas, cuáles son las rutas metabólicas que son relevantes en esa muestra de agua. Por ejemplo, datos publicados este mismo año del viaje de circunnavegación del Tara. Esta es la variabilidad de organismos eucarióticos en el plancton en el planeta, en la mar. Aquí tenéis para el picoplancton y aquí para el mesoplancton. Esta es la variedad de organismos de fitoplancton que hay con respecto a todas las células eucariotas que hay. Y aquí en el mesoplancton, el número total de eucariotas que hay, y dentro de estos eucariotas, cuántos son simbiontes. Y cuando veis estas columnas de aquí, aquí os identifica cuántas relaciones entre organismos son parasitarias y endosimbióticas. En este estudio identifican que en el mar, en las zonas oligotróficas, hay una gran predominancia de relaciones de endosimbiosis entre organismos, también en organismos unicelulares. Cuando no hay suficientes nutrientes para una vida heterotrófica, lo que hacen muchos organismos heterotróficos es incorporar a un organismo fotosintético, lo secuestran de alguna manera para poder sobrevivir. Bien, y es en este contexto en el que surge el interés de los laboratorios de biología molecular europeos por estudiar la vida en contexto. Hemos visto los principales textos, el Sistema Naturae de Linneo y el origen de las especies de Darwin. Ahora la cuestión es estudiar la vida en contexto. Los laboratorios de biología molecular sitos en Heidelberg son unos laboratorios intergubernamentales que este año cumplen 50 años. No son laboratorios alemanes, son organismos intergubernamentales. España tiene su participación en estos laboratorios. Su sede central está en Heidelberg, pero hay otras sedes, una en Barcelona, una en Grenoble, una en Hamburgo, en Kingston y en Roma, pero su sede central está en Heidelberg. Y funcionan por planes quinquenales. Y el nuevo plan quinquenal en el que están trabajando se llama Planetary Biology. Después de 50 años haciendo biología molecular y microscopía avanzada en el laboratorio, después de 50 años en los cuales han obtenido 3 premios Nobel, uno de biología y 2 de química, se han dado cuenta
que es importante estudiar la vida fuera del laboratorio y en el contexto de los cambios que ocurren en el planeta, en el contexto de los cambios debido al cambio climático o debido a diferencias en aporte de nutrientes, en exposición al sol, etc. Y para esto lo mejor es ir a la mar. Y entonces pensaron en iniciar un viaje de exploración a lo largo de las costas de Europa. Para ello, lo que hicieron primero fue, como veis, en el siglo XIX, los diferentes científicos iban a las zonas costeras, iban con todo el equipamiento que necesitaban para hacer los muestreos. Pero en el siglo XIX se montan las estaciones marinas y en el MBL se han dado cuenta de que existe una red de estaciones marinas a lo largo de Europa, de las cuales se pueden beneficiar en un viaje de exploración de las zonas costeras. No solo eso, a nivel europeo, muchas de esas estaciones marinas estamos englobadas dentro de una infraestructura de investigación europea que se llama EMBRC, European Marine Biological Resources Center. Esta es una infraestructura a la que pertenecen diferentes países. A MBRC pertenecen 9 países, entre ellos España. Y en representación de España realizamos las labores de investigación, la Estación Marina de Plentzia, la Estación Marina ECIMAT de la Universidad de Vigo y el Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos nuestra sede central en París, porque es la sede de donde está la Universidad de la Sorbona, que tiene 3 estaciones marinas, una en Bretaña y 2 en el Mediterráneo. Y entonces, a la hora de comenzar su viaje de exploración, que se llama Trek, atravesando las costas de Europa, establecieron una conexión o un acuerdo de colaboración con EMBRC para poder ir a investigar las zonas costeras alrededor de nuestras estaciones marinas. Y el otro socio que incorporaron a la expedición Trek era el barco Tara. Por tanto, este es un viaje de exploración que estudia zonas costeras en la transición tierra-mar en colaboración con las estaciones marinas, y cuando se realizan esas exploraciones en la intersección tierra-mar, el barco Tara realiza exploraciones en la mar alineado con esas exploraciones en las zonas costeras. Por tanto, el viaje de exploración Trek es un viaje de exploración paneuropeo que dio comienzo en abril del año 2023 en Roscoff. De Roscoff se dirigió hacia el norte para muestrear el Atlántico, el Báltico, luego pasó a Noruega, de Noruega pasó al Reino Unido y del Reino Unido volvió para abajo y llegó a Plentzia. Este es un viaje de exploración que se inició en el año 2023 y va a finalizar en junio del año 2024 con la exploración del Mediterráneo. Recorre 22 países, realizando 46 paradas. Entonces, Plentzia ha sido una de esas 46 paradas, realizando 120 diferentes puntos de muestreo. Por ejemplo, aquí en Plentzia hubo 3 puntos de muestreo, en realidad 4. De esas 46 paradas, 8 fueron elegidas como super paradas. Y una de esas super paradas fue Plentzia, la Universidad del País Vasco, como veis aquí en el mapa. ¿Qué significa una superparada? Una superparada significa que además de explorar la interfaz tierra-mar y explorar la zona de mar con el barco Tara, el MBL desplazaba un camión avanzado, un camión articulado de 14 metros de longitud, con equipamiento avanzado de microscopía avanzada para traer ese equipamiento avanzado cerca
de donde viven los organismos, muestrear en la mar y una vez que se muestreaba poder introducirlos al microscopio y poder estudiarlos. Este camión solo va a ir a 8 puntos y uno de esos puntos hemos sido nosotros. Por tanto, los componentes de la expedición TREC somos 3 organizaciones, el MBL, los Laboratorios de Biología Marina Molecular Europeos, perdón, el MBRC, la Infraestructura de Investigación de los Recursos Marinos Europeos, y la Fundación TARA. En cuanto al MBL, los recursos que movilizaba eran 2. El camión articulado con equipamiento avanzado, microscopía confocal, equipamiento para ultracongelación, equipamientos de aislamiento celular y una serie de equipos móviles para poder realizar los muestreos en la intersección tierra-mar. ¿Por qué se eligió Plentzia como una zona como un supersitio? Nosotros, como parte de MBRC, llevamos años estudiando mediante aproximaciones genómicas la biodiversidad marina. Y tenemos un proyecto que se llama EMOBON, es un observatorio molecular de la biodiversidad marina, y cada 2 meses cogemos una muestra de agua que enviamos a secuenciar para identificar la biodiversidad marina. Por tanto, tenemos una serie histórica, no es muy larga todavía, pero tenemos una serie histórica de la biodiversidad marina en nuestro punto de muestreo, que no es Plentzia, es Getxo. Por tanto, la expedición TREC que viene a nuestras aguas y muestrea una vez, tiene ese muestreo, tiene el backup de la serie histórica de nuestros estudios de biodiversidad marina. Además de eso, dentro de Plentzia, porque estos muestreos EMOBON los realizamos con otras 19 puntos de muestreo a lo largo de Europa, en Plentzia tenemos un proyecto de investigación del Ministerio que se llama OVE, en el cual estamos haciendo el mismo tipo de análisis en la bahía de Plentzia, porque nos interesa la posible transferencia de genes de resistencia a antibióticos de bacterias del medio terrestre, del medio fluvial. Tened en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos un hospital y aquí tenemos una planta de aguas de tratamiento de aguas residuales, donde tenemos bacterias resistentes a antibióticos. Aquí en la mar también tenemos bacterias y nos interesa la posibilidad de transferencia de genes de resistencia a antibióticos. ¿Cuál es uno de los principales focos de la expedición TREC? Uno de los principales focos de la expedición TREC es precisamente esto, en la interfaz tierra-mar, estudiar cómo se dan saltos de genes entre bacterias del mundo fluvial a bacterias del mundo marino. Por tanto, ante esta expedición TREC, nosotros como Estación Marina de Plentzia resultábamos sexy para la expedición TREC. Y es una de las principales razones por las cuales nos eligieron como superpunto de estudio. ¿Cuál es la estrategia que persigue TREC? Bueno, la estrategia de expedición TREC es: yo monto la expedición, MBL monta la expedición, se realizan muestreos en diferentes zonas, atraigamos a diferentes científicos que puedan estar interesados en estudiar esa biodiversidad que vamos a encontrar en esos puntos. Y siempre siguen la misma estrategia de muestreo. En la interfaz tierra-mar, siempre lo que se hace es coger muestras en la columna de agua, pero cerca de lo que es la tierra, como a 1 metro de profundidad. Se recoge una muestra de agua y se recoge sedimentos para su identificación molecular. Se recogen luego otro transecto en la zona intermareal, que sería más o menos la zona en la cual hay efecto de las olas sobre la Tierra, y luego se hacía otro transecto a 300 metros de distancia, ya fuera del efecto posible del mar. Alineados con estos 3 transectos, uno en la zona de mar, otro en la zona intermareal y otro en la zona sin efecto de la mar,
El barco Tara recoge muestras de la columna de agua, siguiendo las mismas aproximaciones metodológicas que antes os he explicado. Y además, en los diferentes sitios se recogen diferentes organismos modelo para análisis de diferentes procesos biológicos, pues regeneración tisular, estudio de endosimbiosis, etc. Por ejemplo, os contaré luego un ejemplo, el de los anelinos. Si miramos verticalmente, esta es la estructura de los muestreos. Se realizaba un transecto subtidal bajo la columna de agua a 1 metro de profundidad. Luego se realiza un transecto en la zona tocando con la mar, otra a 50 metros y otra a 300 metros de distancia. Estos transectos se recogen 3 muestras, aquí de suelo, aquí de sedimento. Y en los 3 transectos se coge una muestra de aerosoles, porque en los aerosoles se da transferencia de células entre la mar y la tierra. Y en el Tara también se cogían muestras de aerosoles. Esto es todo para identificación de la biodiversidad marina en la zona tierra-mar. En cuanto a las zonas superpuntos de muestreo, donde a donde ha viajado el Laboratorio Avanzado Móvil. Se han hecho muestreos específicos, en nuestro caso se han hecho todos en la bahía de Plencia, recogiendo muestras en la columna de agua y directamente, según se recogían, se traían al camión para su análisis microscópico, para el aislamiento celular y identificación de diferentes grupos taxonómicos. Y diferentes investigadores de toda Europa, esto significa franceses, suizos, israelíes, franceses, australianos, han venido durante diferentes periodos de tiempo a poder trabajar en el camión y en la estación marina de Plencia con las muestras que venían de la mar. Bien, ¿esto cómo sucedió en el tiempo? Bien, aquí tenéis el camión articulado del MBL, que estuvo aparcado en el aparcamiento de Gorliz frente a la estación marina de Plencia. Vino el 13 de septiembre del año pasado y se fue el 11 de octubre. Y en 10 jornadas diferentes se salió mañana y tarde a muestrear en la bahía de Plencia y se traían las muestras al laboratorio y se utilizaba el equipamiento que estaba en el camión articulado ligero. Por ejemplo, hay un equipo de aislamiento celular, las muestras de plancton, hay diferentes especies. Yo puedo ser una persona que está interesada solo en los dinoflagelados, y entonces había un aislador de células para que el que quería trabajar con dinoflagelados trabajara con dinoflagelados, el que quería trabajar con ciliados podía trabajar con ciliados. Había un microscopio confocal para diferentes estudios. Por ejemplo, aquí tenéis un ciliado que tiene diferentes organismos fotosintéticos aquí viviendo en endosimbiosis. Había equipamiento también para ultracongelación para luego en análisis mediante microscopía electrónica, de vuelta ya en Heidelberg. Y también se cogieron, como veis aquí en esta imagen, aerosoles en la misma zona. Para que os hagáis una idea, todo lo que os he contado sobre el estudio de la simbiosis. Aquí tenéis una relación de endosimbiosis fotosintética entre una ameba, veis aquí en el fondo gris, esta ameba, en cuyo interior tiene un alga. Es un acantario con un alga Pheocistis viviendo en
simbiosis en interior. Este alga es este alga que tenéis aquí, Phaeocystis, cuando vive por su cuenta, no integrada dentro de un hospedador. Es un alga con dos flagelos, dos cloroplastos, y aquí tenéis en azulito el núcleo y su mitocondria. Una vez que es introducida en su hospedador, la ameba que tenéis aquí, la ameba lo que hace es secuestrar al alga, impedir que se divida, pero permitir que se dividan sus cloroplastos. Lo que hace es secuestrarla y optimizar su capacidad de fijar la energía del sol para producir intermediarios de los cuales se alimenta él. Y en este esquema que tenéis aquí, veis cuál es la evolución del proceso de simbiosis. El proceso de evolución dentro del alga. Cuando entra en la ameba, esta es un organismo que tiene un par de mitocondrias, un núcleo pequeño y dos cloroplastos, y con el tiempo multiplica el número de cloroplastos hasta pasar a tener unos 60 y pico cloroplastos, manteniendo un solo núcleo. Por tanto, el hospedador lo que hace es secuestrar el ciclo celular de esta alga fotosintética, no entra en mitosis, pero permite que proliferen los cloroplastos para que maximice la capacidad de producir, de realizar la fotosíntesis. Es lo que se llama el fenómeno de citocleptia. Y este es un fenómeno que se ve mucho en aguas oligotróficas, que son, las nuestras no llegan a ser oligotróficas, pero no son muy ricas en alimento. Y es una zona muy buena para observar este tipo de relaciones. En estos estudios lo que hacen es ver cuáles son los genes que se sobreexpresan y se inhiben su expresión, y se ve que el hospedador, la ameba, lo que hace es impedir o inhibir la transcripción de genes del ciclo celular, pero permitir o optimizar la transcripción de genes que permiten la fijación de carbono en los cloroplastos. Es una especie de secuestro o de secuestro del alga para optimizar su supervivencia. Antes os he dicho que os voy a contar otro ejemplo, que es el ejemplo de los anélidos. El MBL lleva mucho tiempo trabajando con nereididos, que son estos poliquetos que veis aquí. Este nereido es Platinereis dumerelli. Bueno, los nereidos, su nombre se origina de las nereidas, que simbolizan todo lo que es bello y bondadoso del mar. Y en este nereido en particular, aquí tenéis cuál es su ciclo de desarrollo. En el día 2 es un organismo planctónico que se mueve mediante movimientos ciliares. Esto es una célula con una serie de cilios que le permiten el movimiento, y luego empieza a desarrollar las diferentes partes del cuerpo acumulando segmentos. Y aquí tenéis el día 6, es un organismo con 3 segmentos. Este día 6 es cuando empieza a utilizar contracciones musculares para el movimiento. Y cuando eso sucede, migra de la columna de agua al fondo marino. Bien, en el MBL llevan años realizando análisis de crio-ultramicrocostomía con estos organismos, y aquí tenéis la larva de 6 días, y lo que han hecho son secciones seriadas a lo largo de la larva de 6 días, y esas secciones seriadas las han utilizado para hacer un atlas ultraestructural en 3 dimensiones de todo el organismo. Y esto les ha permitido poder seguir a lo largo de todo el organismo cómo el sistema nervioso y todas sus neuronas están conectadas entre sí y con las células del músculo. Puedes seguir a lo largo de todo el organismo en esta reconstrucción 3D cómo las neuronas están inervando el músculo
de este organismo. Con esto, lo que consiguieron ya hace 5 años fue desarrollar el primer conectoma de ningún animal. A nosotros nos interesaría mucho saber cuál es el conectoma de nuestro cerebro o el conectoma del cerebro de un mamífero, porque esto nos permitiría entender cómo está organizada en 3 dimensiones nuestro cerebro y cómo nuestro sistema nervioso central reacciona a cambios en el medio ambiente. Pero el cerebro de los mamíferos es demasiado grande. En cambio, el sistema nervioso de estas larvas de 6 días está formado por 2.700 neuronas y entonces así es más fácil estudiar el conectoma. Y gracias a ello han conseguido saber exactamente cómo todas y cada una de las neuronas están conectadas entre sí y con el músculo. Ahora vamos a salir del laboratorio. Esto lo han hecho con Platinereis dumereli que tienen en su laboratorio y que pueden reproducir en condiciones in vitro. Ahora vamos al campo. Os he dicho que aquí tenemos una larva de 3 días que a los 6 días va de la columna de agua y se va al fondo. En el fondo se puede desarrollar, se puede reproducir por bipartición, pero cuando necesita reproducirse sexualmente, necesita subir a la columna de agua. Y eso sucede con la luna nueva. En la luna nueva de cada mes, estos organismos suben a la superficie y establecen una pareja, macho y hembra. En la columna de agua, en la luna nueva, el macho y la hembra realizan una danza nupcial y para eso necesitan contracción muscular y expulsan ovocitos y expulsan espermatozoides y se da la fecundación. Bueno, lo curioso es que esta especie, Platinereis dumereli, tiene una distribución muy amplia en nuestro planeta y la puedes encontrar desde el Ártico hasta el subtrópico. Eso significa que la puedes encontrar desde Suecia hasta Armincha. Y en este viaje de exploración lo que les interesa es ver cómo el sistema nervioso es capaz de inferir datos de dónde está la Luna desde el Ártico, donde los ciclos diurnos circadiales son muy diferentes de los nuestros y cómo el sistema nervioso controla el sistema muscular. Bien, pues en la expedición Trek vinieron a Plentzia y para muestrear estos gusanos, Platinereis dumereli, lo que hay que salir es con la luna nueva a la noche. Y elegimos muestrear en Armincha. No tenemos ni idea de que si en Armincha había Platinereis dumereli, pero es el hábitat ideal para Platinereis dumereli. Y el 15 de septiembre, con fuerte viento de levante, a las 23:30 salimos en Armincha en un bote pequeño a muestrear a la luz de las linternas. A la 1:30 de la noche encontramos los primeros machos. ¿Por qué machos? Porque son más grandes y para ellos es más fácil salir a la columna de agua nadando. A las 2 encontramos la primera hembra y a las 2 pusimos macho y hembra a incubar y a las 2:30 conseguimos que sucediera el amor y conseguimos larvas. Larvas que se incubaron en la estación marina de Plentzia hasta los 6 días y ahora están de vuelta en el MBL para estudiar el conectoma y poder comparar las larvas obtenidas aquí con las obtenidas a lo largo de la expedición. No han sido capaces de encontrarlas en todos los puntos donde han estado muestreando, pero sí las encontraron en Suecia y sí que las encontraron aquí en Bilbao. Es simplemente un ejemplo de uno de los proyectos que está incorporado a la expedición Trek.
Bueno, la expedición Trek, cuando el camión estuvo aquí, no solo, no solo vinieron científicos invitados a trabajar en sus proyectos de investigación, sino que también los científicos de la Estación Marina de Plentzia pudimos utilizar su equipamiento para nuestros proyectos de investigación. Yo, por ejemplo, yo trabajo en desarrollo ocitario en peces y lo que hicimos fue una extracción de diferentes tipos de huevos de ovario de peces, los aislamos y podemos de esta manera estudiar individualmente y aislados ovocitos en diferentes fases de maduración. Aquí tenéis un ovocito previtelogénico y aquí un ovocito cortical de un pez. Tenemos otro grupo de investigación que trabaja con organismos con células de la hemolinfa de poliquetos y pudieron aislar diferentes tipos de amebocitos de la hemolinfa de estos organismos. Entonces, esto también ha dado inicio a proyectos de colaboración con el EMBL. Bueno, ¿cómo fueron los muestreos cuando vinieron aquí? Bueno, aquí tenéis el equipo de muestreo, dos de los vehículos del equipo de muestreo en la interfaz tierra-mar. Los muestreos en tierra-mar se realizaron en Murueta, dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai, en Laga y en la playa de la Arena, en Muskis. Como os he dicho, se realizaban 3 transectos junto con el muestreo en mar abierto. Los equipos los vehículos de muestreo vienen con científicos y expertos en muestreo del MBL, pero se necesitaba voluntarios para realizar los transectos y nosotros desde la Estación Marina de Plentzia movilizamos a 15 voluntarios y aquí tenéis a un voluntario muy contento en uno de sus muestreos. A la vez se realizaron muestreos en la mar, se realizaron muestreos en Bermeo, junto a Murueta y Laga, se recogían muestras de plancton. Se realizó también en Muskis y se realizó uno específico en Plentzia, aunque no se hizo un transecto en la interfaz tierra-mar en Plentzia, porque nosotros tenemos una serie histórica del estudio de la biodiversidad en Plentzia, con el proyecto que antes os he contado. Bien, junto con esto hubo un gran despliegue de actividad de diseminación de la ciencia. No en vano la visita de la expedición Trek fue incluida dentro del programa de la presidencia de España de la Comunidad Europea y se hizo coincidir el final de los muestreos del Tara con el final de los muestreos de la interfaz tierra-mar y el 11 de octubre el Tara entró en puerto en Bilbao, quedó amarrado frente al ITxAS Museum de Bilbao, donde estuvo durante una semana y ese día el camión avanzado móvil que estuvo en Plentzia durante un mes se desplazó hasta el ITxAS Museum y entonces allí coincidieron tanto los equipos de tierra como el equipo de mar y se hizo el acto central de la expedición Trek del año 2023. Se realizó en Bilbao. Bueno, junto con esto había un amplio programa de diseminación de la ciencia. Para que tengáis en cuenta, en prensa se publicaron más de 30 noticias online, hubo noticias 7 noticias en periódicos, ahí pone 15, pero más de 20 entrevistas en radio, hubo entrevistas en televisión, 3 a nivel regional, 3 a nivel nacional y se grabaron 2 programas para el programa Tecnópolis de TV1. Se realizaron jornadas de puertas abiertas para visitar tanto la estación marina de Plentzia como el camión avanzado móvil. Durante el periodo de estancia del Tara en el ITxAS Museum, durante 5 días se realizaron visitas al barco, se hicieron talleres en diferentes zonas
de Vizcaya, en los diferentes campus de la universidad, para informar a la gente sobre la biodiversidad marina y biodiversidad planctónica. Para que tengáis una idea de las dimensiones, bueno, se hizo también una jornada de limpieza de plásticos en el estuario de Plencia. Las actividades de concienciación ciudadana movilizaron a gran cantidad de gente. La primera actividad coincidió con la Noche Europea de los Científicos, que movilizó a un total de 4.300 ciudadanos, pero el día de limpieza de playa hubo 45 ciudadanos y científicos que participaron. En las jornadas de puertas abiertas del Laboratorio Avanzado Móvil y el Plencia participaron en la mañana 105 escolares y durante la tarde 45 ciudadanos y ciudadanas. Las visitas al Tara acudieron más de 500 personas. Se han impartido diferentes conferencias, tanto por los científicos que viajaban que han viajado con el TREC, como por miembros de la Estación Marina de Plencia, en la que han participado más de 350 personas, y se han realizado talleres principalmente encaminados a alumnos y alumnas de escuelas, en la que han participado más de 670 escolares con edades entre 14 y 17 años. El TREC venía con un equipo de concienciación ciudadana, un equipo de outreach, y cada vez que era necesario echaban mano también de diferentes científicos de la expedición, pero también necesitaban apoyo de voluntarios locales, porque nosotros somos los que somos capaces de transmitir la ciencia tanto en castellano como en euskera, y 35 voluntarios y voluntarias locales participaron en estas actividades de concienciación ciudadana. Para nosotros una línea roja era la necesidad de realizar ciencia en euskera, y muchas de las actividades se realizaron en euskera. Incluso conseguimos que Tara tradujera al euskera su revista de divulgación científica de más de 16 páginas, y es siempre es una recompensa el ver que científicos a nivel europeo son capaces de entender la necesidad de la divulgación también en los idiomas locales. Tened en cuenta que durante un mes acogimos a más de 40 científicos y científicas de Europa. Este es el panel de participantes de TREC, y todas las personas que tenéis enmarcadas en rojo estuvieron aquí, pero también hubo científicos que no son directamente TREC, sino que sus proyectos de investigación están incorporados alrededor de TREC, a los que acogimos como mejor pudimos en la Estación Marina de Plencia y en la Universidad del País Vasco. La cuestión es, ¿estuvieron felices? ¿Estuvimos felices? Estuvimos felices. Fue un mes y 6 días de mucho trabajo, pero de mucho trabajo, trabajando muchas horas, pero nosotros estuvimos contentos y ellos estuvieron contentos y contentas. Y aquí tenéis el Tara Trek, cuando partió de Bilbao, se fue con su jamón y se fueron muy contentos con su jamón. Y con esto, pues, es que recasco por vuestra atención y espero que haya sido capaz de transmitir qué es la expedición Trek y dispuesto a contestar vuestras preguntas. Veo que hay algo en el chat. Bueno, han dado gracias, es que, pero no hay ninguna así pregunta concreta, como se ha ido de hora un poco. Sí, son menos cuarto, sí. Oh, ese Sí, soy yo. sí, sí, no pasa nada. No sé si alguien quiere alguna pregunta así rapidita, o podéis abrir el micrófono si queréis, que igual es más rápido. O en el chat o micrófono. No sé si habrá alguien, si no, has dejado aquí tu contacto por si acaso te quieren escribir, si... Sí, Yo, Mariluz, perdonadme, simplemente animar a los que están ahí para hacer las preguntas si quieren, y desde luego, pues muy interesante, Ivonne, me ha parecido una expedición verdaderamente maravillosa y que, bueno, que has transmitido la filosofía de la expedición perfectamente, así que ánimo y a seguir con ello. Gracias. Sí, en mi primera diapositiva está mi dirección email. Y aquí tenéis mi dirección Twitter. Aquí se están felicitando y dando las gracias. Sí, la verdad que yo también quería felicitarte, Ivonne, porque creo que es la primera vez que escucho un relato así, ¿no? Como tan bien concatenado,
y me ha interesado muchísimo y joder, tantas preguntas, porque claro, tú eres un científico, ¿no? Y recurres a términos que son, pues que hay que saber, ¿no? Lo que son eucariotas, procariotas, el tal y cual, pero vamos, en definitiva, que lo que te quedas es que tiene todo el sentido del mundo que se haga este trabajo y felicidades y gracias. Bueno, si quieres saber lo que es eucariota, No, yo lo sé, yo hasta ahí llego. Pero te vale. quiero decir que cuando se complejiza un poquito la cosa, pues hay veces que digo, pues que aquí ya me he perdido. Pero vamos, es que me parece normal también que nos Bueno, es un perdamos. concepto que se acuñó en una estación marina, Edward Satton, y bueno, pues igual lo tengo muy interiorizado. Ya, estupendo de todas maneras. Aquí tienes un comentario de Lara en el chat. A ver. ¿Cómo sería la incursión en el pie? ¿En qué sentido? Pregunta Upload. Enciende el micrófono y pregunta. Mañana tengo un instituto que viene de visita a la estación marina de Plenche para poder investigar. Bueno, nosotros aquí en la estación marina de Plenchia impartimos docencia de posgrado. Tenemos 4 másters, 3 másters internacionales y 1 local, y es la docencia que impartimos. En cuanto a los alumnos de grado, algunos que están trabajando en el TFG hacen su trabajo de investigación aquí en la estación marina de Plenchia. Y en ocasiones hemos tenido alumnos haciendo prácticas también. Normalmente solemos tener jornadas de puertas abiertas en torno a mayo. Solemos hacer unas jornadas y lo que se quiere es visitar la estación marina de Plenche. Para nosotros como estación marina de Plenche es muy importante la divulgación de la ciencia y el que la gente sepa qué es lo que hacemos aquí. No sé si con eso he contestado. Normalmente las puertas abiertas las vamos a hacer en mayo, una vez que acabamos con el segundo semestre y estamos más libres de docencia, es cuando solemos organizar las jornadas de puertas abiertas. Este año las hicimos coincidir con la expedición Trek y fueron en septiembre. Pero se suele publicar en la página web de la estación marina. Bueno, pues igual si no hay más preguntas, igual como has dejado tu dirección. Ah, mira que te preguntan más, más cosas. Lo primero, no es una expedición marítima, ¿vale? La biología no es marítima. Marítimo es el transporte marítimo y es una expedición marina, como la de Tara. Vale, Tara es una fundación francesa y toda su tripulación es francesa. Normalmente viajan 14 personas a bordo del Tara. 7 son tripulantes, el capitán, jefe de máquinas, cocinero, etcétera, y 7 suelen ser investigadores. Y esos 7 investigadores normalmente funcionan vía proyectos. Hay proyectos que contactan con el Tara y de ahí se lanzan. Yo, por ejemplo, yo he estado involucrado en Trek, he estado muestreando alrededor del Tara, pero no he estado muestreando a bordo del Tara. He estado a bordo del Tara cuando ha estado en puerto, pero no cuando ha estado muestreando. ¿Sí? Bueno, pues si no hay nada más, que la ciencia os acompañe. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Nos ha gustado mucho. Muchísimas gracias. A ver si podemos contar contigo en otra ocasión. Vale, Gracias. venga, Gracias, Agur. muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Agur.
Agur, agur.